De revisar a fondo algunos de los valores que están en la base de la sofisticada construcción europea. A los mejores especialistas en esta materia, provenientes de muy variados países del mundo, pero lo hemos conseguido gracias a la generosidad de estos académicos y al apoyo de nuestras instituciones en esta mesa representados. Me parece que hemos entrado en la Europa de los gobiernos, pero con algunas deficiencias relevantes, como por ejemplo la existencia de aquellos líderes que en su momento fueron capaces de poner en marcha la Unión Europea y de hacerla viable en cada momento. No tengo ninguna duda de que nuestro futuro está en Europa y en su moneda común. Por convicción, creo que la identidad cultural de Europa, con su diversidad, es un hecho. Es cierto que su identidad política y administrativa está sin desarrollar plenamente. La Diputación Foral de Vizcaya apoya de forma decidida esa iniciativa que nos conecta con una realidad internacional, pero a la su vez más cercana. Somos parte de Europa y con nuestra participación no hacemos más que reforzar la vocación europeísta de esta institución histórica. Además, siendo parte de Europa, no podemos recorrer vías divergentes. Porque es la Unión Europea y con ella los valores de las políticas y los principios que la animan, uno de los pilares del edificio que, como decía, explican, sustentan y garantizan tanto nuestro sistema de libertades como nuestros niveles de bienestar social y cultural. Creo, como venimos creyendo desde hace ya muchas décadas, en una Europa centrada en dar respuestas a las necesidades ciudadanas desde el principio de subsidiariedad y la gobernanza multinivel. Creo en la Europa de la libertad y de la solidaridad, en la Europa de la diversidad de los pueblos y las culturas que la conforman.